Ikusten dezuenez, tren geltokia bukatu zen Loiolan, martxan dagoeneko, eta inguruan ere obra bat eginda. Saiatzen geha beti ETS-ek horrelako obra bat egiten dunean, ingurunea ere zaintzen, urbanistikoki ere zaintzen. Kasu honetan, ikuste eta argi dagoela izugarrizko aldaketa bat izan dela urbanistikoki inguruan. Lehenotze hor terraplen bat auzoaren bi guneak nolabait erabat banatzen zituna, eta bain lortu duguna da izugarri zabaltzea eta biguneak lotzea. Hori erabat garrantzitsua izan da, eta nik gaur bi esker berezi eman nahi dituzke. Bata, biztanleei eta bereiek izan duten aportazioa eta jarrera, ze oso garrantzitsua izan da obra hau aurrera eraman ahal izateko, eta noski udaletxearen inplikazioa ere, ze bion artean azkenean guzti hau erabat bukatu ahal izan dugu. Eta gaur ospakizun duguna da, besterik gabe, ikusteko zenola egin daitezkeen gauzak, guztion parte hartzarekin hobetu daitezkela hasierako obrak, eta hemen argi ikusi da Loiolako auzoak beste urrats bat eman duela eta beste erabatea gelditu dala. Recordarán que estuvimos en la inauguración de esta estación, pero hoy lo importante es ver cómo una obra ferroviaria, de mejora ferroviaria, puede también colaborar a una mejora urbanística. Cada vez que introducimos una obra de estas características desde ETS, lo que procuramos es que el entorno, desde el punto de vista urbanístico, también sea mejorado y se incluya esa mejora en la obra. Y hoy solamente me quedaría dar las gracias a dos partes importantes. Por un lado, a los vecinos de Loiola, a la asociación de vecinos, a todos los implicados en esta zona que han visto mejorada la situación, puesto que antes teníamos un terraplén que separaba dos ámbitos importantes. Hoy hemos observado en la visita que queda absolutamente transparente, que se puede pasar de un lado a otro, que se han ganado zonas verdes, que se ha ganado parque, que hay un bidegorri, es decir, hemos ganado todos, y quisiera agradecerles su participación, todas las aportaciones que han hecho, la paciencia que han tenido durante estos años, porque ha sido una obra larga, y evidentemente también, como no, al Ayuntamiento de Donostia, porque nos ha permitido poder hacer esta obra de forma colaborativa, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico. Creo que es un día de congratularse, de poderlo celebrar, y que esta es la forma en la que tenemos que trabajar para que las cosas nos salgan bien. Una obra ferroviaria que ayuda además a una permeabilidad y a una mejora urbanística y una mejora de la calidad de vida de las personas que en todo este entorno se están moviendo.